clave. El caos no es el fin, es el inicio de la creatividad. Para crear, primero hay que destruir. La creatividad en su estado más puro, crudo. Crudo y creativo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crudo y Creativo. Hoy me presento, soy Patricio, su nuevo host, y presentando a un nuevo invitado, introduciéndole al capítulo 38, para poder conocerle un poco de lado. Él tiene 17 años, hace 17 años ha empezado a trabajar. Ha acumulado una experiencia en los campos de la publicidad, el marketing y principalmente en la parte digital. Su capacidad para liderar departamentos y coordinar equipos multidisciplinarios lo ha hecho líder nato. Lo conozco desde hace mucho tiempo, buen amigo de la casa, siempre hablando de lo crudo, y por eso vamos directo y creativo también, para poder conocer un poco más a Sebastián Trujillo y su lado creativo y su lado crudo con las finanzas. Él es un publicista que ha combinado la publicidad con el lado digital y tiene un máster en finanzas, así que pues nada, vamos a tocar varios temas interesantes. Bienvenido, Sebastián. Este es tu espacio para hablar crudo y creativo de lo que tú sientas, de lo que tú creas. Y pues nada, comenzando, cuéntanos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pato. Gracias por la invitación. Qué bueno estar con un buen amigo de hace muchos años, que te conozco ya más de una década seguramente. Y pues nada, sí es un tema divertido el cómo se terminaron juntando la publicidad y las finanzas a lo largo de estos años. Interesante saber que te conozco de tanto tiempo y te he conocido desde el lado creativo, trabajando desde muy pelado, obviamente. Creo que empezaste, si no estoy mal, a los 17, 18 años, ¿no? 17 ilegalmente facturando con facturas de mi papá. Oh, imagínate, en ese tiempo todavía se podía, o aún se puede por ahí, pero básicamente no es legal. Entonces, interesante saber eso porque debes tener mucha experiencia, tanto justo en la parte donde te conocí, en la parte ya trabajando en una agencia. Yo te conozco desde la parte donde empezaste a trabajar, no como pasante, sino ya como contratado de una agencia. Entonces, para mí era como bastante importante siempre escuchar y tener tu conocimiento, sobre todo en medios digitales. Y justamente ahora que estás actualmente, o sea, te pongo en este punto, estás manejando una de las empresas farmacéuticas que más facturan en el Ecuador. Y justamente es desde la parte digital donde queremos también topar ese lado crudo y creativo que justo tras cámaras hablábamos de qué es este punto donde se combina la publicidad con las finanzas, qué es mito, qué es verdad. Y qué dato y qué enfoque tenemos para el futuro también, que eso es importantísimo toparlo ahora, ¿no? Entonces, quería ver tu visión, ¿no? Que como comunicador orientado actualmente, ¿cómo estás? Te conocí como un lado a los 17 años y ahora en tu actualidad, ¿cómo piensas que ha cambiado todo esto? Cuenta. La verdad es que ha sido un camino súper interesante y nunca me voy a olvidar cuando tuve mi primer día de pasantías, que siempre me encanta contar esa historia para ver un poco desde dónde empieza esta aventura de la publicidad. A los 17, en primero, segundo semestre de la universidad, dije, no voy a aprender lo suficiente en la U, así que vamos a la milicia, a la calle, a ver cómo se hacen las cosas de verdad afuera. Mi primer día de pasante no sabía dónde se prendía una Mac. Primero llegué temprano, que es lo peor que puedes hacer trabajando en una agencia de publicidad porque nadie llega temprano. Jamás. Y yo llegué 10 minutos antes de la hora de entrada. No había quien me abra. Me abrieron, entré y no sabía de dónde se prendía una Mac. No tenía idea de dónde se prendía. No sabía que tenía un botón atrás. Tuve que esperar mi hora a menos hasta que llegue alguien más y ver cómo prendía la computadora para yo saber de dónde se prende esa vaina. Trabajé como arte finalista, retocando fotografía, trabajando en la parte de dirección creativa ya también en algún punto. Y hubo un quiebre por ahí en el 2008 o 2009 tal vez, a ver, ¿cuándo nos graduamos? ¿2012? 2000 algo, digamos. Ajá, en fin, como por ahí digamos 2009 tal vez, sí, que Ha pasado. alguien me dijo, métete a ver qué es eso de marketing digital, que nadie lo ha puesto ahorita, pero va a ser el futuro. Y era una
directora de arte, que era mi directora de arte en ese entonces. Le paré bola y pues fue lo mejor que pude haber decidido, definitivamente, aunque fue un contraste de cómo se manejaban las cosas antes a cómo venía lo de digital acá en el país, que llegaron 10 años más tarde. Y, y en el camino fue ir buscando cómo hacerle sentido a eso del marketing digital, porque durante muchísimos años la visión era tengamos muchos likes y tengamos muchas visualizaciones y cuántas personas me siguen en Instagram y cuántas personas están dando like a mi página en Facebook, y por muchos años era esa, sí, pérdida de tiempo en donde los negocios no tenían por qué haberse enfocado nunca. Pero llega ese punto de quiebre en donde digo, a ver, tiene que tener algún sentido con el negocio esto, y de haber estudiado publicidad y marketing me metí a estudiar una maestría en finanzas con mención en dirección financiera con mis compañeros que eran contadores, economistas y financieros de pregrado. Y yo sabía hacer dibujitos y cómo hacer contenido en internet. Y fue una aventura súper interesante que me logró mezclar esas dos cosas para poder ver cómo a futuro tiene sentido el marketing como negocio. Claro. Eh, es, ahí te quiero poner la primera pregunta, creo que así directa, que es, ¿qué errores comete un publicista cuando no entiende cómo funciona el dinero dentro de una empresa? Que es como lo primero que uno no conecta, ¿no? Cuando obviamente uno llega haciendo el pasante y cuando hace el arte final y es que lindo, pero a la final no vendió y no conectó con el lado de la venta, con el lado financiero, no es retornable, no es negocio y se vuelve un poco como que ese distanciamiento que hay entre los números y la creatividad. ¿Qué pasa cuando cometes ese primer error? ¿Cuál crees que es ese primer error que comete el publicista? Cuando el publicista no va de la mano del negocio, termina siendo un gasto y no una inversión. Y ya como negocio, si empiezas a ver como gasto el tema de marketing en general y la publicidad y comunicación, marketing digital o tradicional, como sea, si es que no logras demostrar resultados, es donde el publicista queda como un gasto y no como una inversión. Y lo primero que pasa es que desde la escuela, desde la academia, nos enseñan a ser muy egocentristas y a creer que nuestra creatividad es lo que va a solucionar los millones de dólares de ventas de cualquier negocio. Y no siempre es así. Ouch. Y es la verdad. Al fin y al cabo, mm, la creatividad te puede muy bien enfocada ayudar a muchísimas cosas. Pero un comercial o un anuncio en Instagram o lo que sea que estés haciendo de marketing no siempre te va a dar la solución si es que tienes un balance en negativo en tu negocio. Claro. Y ahí está el tema del ego del publicista, que mi idea va a salvar tu negocio, y cuando vas y le vendes al cliente así o a tu jefe o a quien sea el que esté tomando la decisión, el man tiene una preocupación de que está en números rojos, de que no sabe si es que este mes va a alcanzar a pagar la nómina, de que tiene que pagar al SRI, de que tiene millones de cosas más, y uno entra inflando el pecho diciendo, vine a salvar tu negocio con esta idea. Y no es una idea de negocio, es una idea de comunicación, y ahí es en donde yo creo que cometemos el error desde el primer paso como publicistas, y muchos no maduran y se quedan así años. Sí, lo tengo muy presente. Creo que es algo que marca mucho el ego y es un camino que no me quiero meter el día de hoy porque será para próximos, pero el ego de los premios seguramente también, que es algo que marca mucho este camino. Pero nada, eso también es válido, creo, desde mi lado, desde mi punto de vista, que llegues y obviamente esta equivocación que tienes hace que lo que tú dices, ¿no? O sea, que lleguemos a veces con la idea ganadora para nosotros, pero no básicamente para el cliente. Y aceptar el no es difícil, pero justamente, ¿por qué la mayoría de empresas, o sea, siguen viendo esta pauta como un gasto y no como una inversión? O sea, aparte de, o sea, tener que tener la inversión de la idea, llegar, o sea, a tener una pauta digital, ya que ganes de esta licitación, cuando ya estás trabajando con esta marca y se niegan un poco como a invertir en lo digital porque dicen, tal vez no me está retornando, que es justamente donde llega la parte financiera, ¿no? O sea, donde no conecta con el negocio y te dicen, no me estás dando leads o tus leads no son calientes o no estoy vendiendo por tus leads, ¿entiendes? O sin embargo, no haces leads y haces otro proceso. Quisiéramos, o sea, también entender desde ese lado como, ya que somos egocentristas, también a veces somos egocentristas en la parte digital, ¿no? Que es cuánto te vendo, pero no estoy sabiendo si es que de verdad te estoy dando
de verdad buen contenido o buen retorno dentro de las marcas, que eso es con lo que deberíamos llegar en algún punto. Yo creo que ahí hay una polarización de dos, no sé si personas o pongámoslo como personas, personajes que están dentro del mundo de los negocios. El que te hace la creatividad y el que ve que el negocio funciona, que muchas veces es un administrador, es un financiero o el dueño del negocio cuando no son corporaciones gigantes. Y en la mitad está la data, que es lo que te anula esa percepción. Está la data, que es lo que te conecta lo uno con lo otro y te dice, sí, lo que yo estoy haciendo de creatividad te sirve a ti como negocio porque me estás dando insumos para saber qué hacer de creatividad. Y del otro lado te dice, sí, tu creatividad está sirviendo para mi negocio porque con datos estoy viendo que funciona o no. Y no siempre es la venta. Hay muchas mediciones que se pueden hacer en digital. Existen estudios como Roundlift, que corre Meta, corre también TikTok, corre YouTube en algunos países. Acá las inversiones son bastante grandes para poder correr estos estudios de intención de compra, por así decirlo, de posicionamiento de marca en digital, que son los que te sale cuando ves un anuncio en YouTube o en Facebook de quieres participar en esta encuesta y demás. Entonces sí puedes llegar a medir eso, y cuando tienes los datos en el medio es en donde se anula esa percepción y, y puedes demostrar que sí está funcionando lo que estás haciendo o lo que quieres hacer o lo que quieres proponer, porque ya logras demostrar con datos de que está impactando o no en el negocio, y los datos nunca van a ser las visualizaciones ni los likes ni nada de eso, sino ya son datos que tienes que empezar a correlacionar mucho con datos del negocio. Al fin y al cabo, no me acuerdo qué profesor por la universidad a mí me dijo, y seguramente no era un profesor de la carrera de publicidad, sino de haber sido un profesor de alguna otra materia que era de alguna ingeniería en algo. Y el man me dijo, un negocio al fin y al cabo es un Excel y una cuenta bancaria. Y el rato que como creativos y comunicadores también entendemos esa parte, te empieza a doler de ese lado y empiezas a buscar datos para poder demostrar que afectas a eso. Ok. Es importante también, o sea, justo hablar en donde el negocio duele y donde te afecta, que es del bolsillo. Pero justo cómo esta inversión, o sea, deja de ser un costo en una campaña larguísima, en una campaña muy corta, y rompe ese ego de, ah, mira lo que yo creé, por mira lo que yo vendí, o mira lo que consiguió esto en números o a lo largo del tiempo, que es una constancia. Nosotros creo que como publicistas y como comunicadores, igual en este lado, siempre estamos en esa constancia de recibir el no. Ahora más estamos cerca de las personas que siempre son todólogas y tienen un montón de situaciones donde se las saben todas como dueños del negocio y quieren invertir lo menos posible. Y eso es una constante en todo, sea grande, sea pequeño, porque justo llega ese ego de que la otra persona también con la creatividad está salvando lo de la parte de atrás. ¿Y dónde cala que la publicidad es relativamente buena o factible? O sea, ¿cómo demostrarlo con números? O sea, ¿cómo ponerlo ya en la mesa financiera y decir, ok, esto se dio la vuelta y te vendió tanto? A ver, existen varias maneras de correlacionar lo uno con lo otro, de lo que estás haciendo en comunicación y publicidad y lo que termina inclusive en el tiempo, en una región específica, en un segmento específico, traduciéndose en ventas o no. Y sí, pasa mucho esto de los todólogos, que va a haber de repente el dueño de un negocio que dice, o sea, pago una agencia que tiene 3 directores y 2 son argentinos y me venden la idea de eso, y tengo un montón de personas que van a estar a cargo mío y como ejecutivo de cuentas, que diseñadores, que productores, etcétera, etcétera. O la sobrina de mi contadora que sabe hacer TikToks y capaz que eso también le funciona. Y tienen esa idea, ¿no? Que se ha tergiversado mucho la profesionalización de la publicidad y que ahora cualquiera puede meterse a hacer eso, que se compra el nuevo iPhone y le pone un filtro y ya produce igual que estas cámaras, que esa va a ser la percepción, que no llega a ser así nunca. Claro. Pero esa es la percepción del acceso a la data, perdón, del acceso a la información de cómo hacer comunicación. Pero en el publicista, en cambio, está, y que yo creo que ya tiene que migrar a leer los datos y a poder comprobar eso. Es complicado, no es algo que coges y te sientas y entiendes con 2 números o con 3 cosas. Para empezar, que ni siquiera saben manejar Excel muchos creativos,
Y sin eso, con cosas así de simples, sin tener un poco de conocimiento de cómo manejar datos, te tropiezas demasiado en cómo demostrar que lo que estás haciendo termina impactando o no en el negocio. Y el rato que demuestras eso, se anulan las percepciones y ya no es el dueño del negocio que dice, no, los TikToks de la sobrina de mi contador así funcionaban, porque tú tienes la profesionalización de demostrar con datos que lo que estás haciendo sí impacta en lo que al man le importa. Al dueño del negocio no le importa solo que se vea lindo. Capaz él dice que se vea feo, pero que se venda. Porque al fin y al cabo tiene que pagar cuentas y es de vender más o vender menos un negocio. Tiene mucha, o sea, sentido en este lado de que cuando uno puede ya medir en datos, pero ¿qué tanto produce este riesgo, este límite entre tener datos y matar creatividad? O sea, que el dato mate justamente ya el lado creativo, que te digan, no, no va por ahí. Cuando tuviste la idea justo donde te nació y conoces por ahí que te sale. Obviamente, mira, yo he trabajado en este lado y conozco que nunca trabajamos con datos y eso es algo que produce justo un error, o sea, pero es como que el riesgo tal vez de esa emoción de la publicidad también o parte de que el dato mata la creatividad. ¿Tú qué piensas? A ver, creo que la creatividad, o sea, y el ser humano es una persona impulsiva por naturaleza. Entonces, el probar cosas diferentes, creo que los publicistas somos, o los que aún se dedican a la creatividad, tal vez más que yo ahorita, son muy arriesgados en el sentido de tener ideas un poco más salidas de la caja y eso no hay que dejarlo de lado por nada del mundo porque si no innovas en lo que sea, no solamente en comunicación, sino en cómo funciona cualquier negocio también, te mueres, tienes una fecha de caducidad. Entonces, los datos, más que matar la creatividad, deberían guiarla e irla enfocando por algún punto específico que sabes por dónde puede tener más probabilidades de funcionar y por dónde tal vez no funciona tanto. Y no son datos de usemos el rojo y no el azul, no, sino son datos de qué tipo de mensajes son los que están funcionando para mi audiencia que logre traducir en mi interés de negocio. Que tal vez sea así, vender más, tal vez sea tener un poco más de fidelización con ciertos clientes, tal vez sea la postventa, tal vez sea solo hacerme conocer más porque soy una marca gigantesca y quiero robarme otra parte del mercado que todavía no es mía, pero es más enfocar la creatividad y no quitarle esa chispa de intuición de que capaz esto divertido y diferente funciona mejor que lo que estábamos haciendo antes. Claro, mata un poco la creatividad cuando el creativo nace o sale con una idea súper innovadora y al dueño del lugar no le gusta para nada o no conecta porque piensa que los valores de todo y piensa tal vez que gasta mucho dinero en eso y que muy internamente estás entendiendo que eh, tu empresa significa tal cosa, pero el creativo no lo entiende y que estás gastando mucho dinero en esa creatividad. Muchas veces es el retorno también de la creatividad. Con la parte digital, en cambio, pasa que no tienes justamente como que este retorno con lo que estás vendiendo tal vez del producto o lo esperado, porque no todo el mundo también entiende esa parte digital y no tiene como que entiende dónde se fuga realmente la inversión publicitaria, porque a veces dicen, no, yo prefiero dejar de pagar. Entonces empiezo a tener in-house o empiezo a tener equipos in-house que me resuelven todo un poco más fácilmente. ¿Tú qué opinas mucho de dónde va eso? Y te quería hacer una consulta de fuera de todo esto porque te acabo de escuchar esto, el mensaje en el tema mucho de cómo se traduce el mensaje en el Ecuador o en nosotros. Porque como te dice la comparación afuera, son vallas que en este caso tienen demasiado texto, que te tienen que poner todo el mensaje para que la gente lo entienda. Entonces, tal vez a veces eso también pasa que con lo digital no puedes poner tanto texto, tienes que cortar palabras, no se entiende mucho el mensaje. ¿Cómo han solucionado? ¿Cómo lo ves desde ese lado también para ustedes? Que claro, actualmente estás dándole con tantas marcas, ¿no? 14, 15. Sí, al final ahorita creo que van a terminar siendo 19 marcas que estoy manejando una inversión que supera o llega bordeando casi $1 millón en digital al año, que es pocas veces pasa de que alguien le apueste tanto al marketing digital solo a inversión publicitaria. ¿Y cómo demuestra que termina funcionando eso?
pues donde no se fuga el capital que está invirtiendo el dueño del negocio para que digital tenga sentido, es el rato en el cual todos los datos que tienes alrededor de marketing digital le apuestas a que si alguna vez funcionó y lograste demostrar que funcionó con una correlación por el negocio, termines metiéndote por ahí mismo. Pero pasa mucho con lo que hablábamos afuera de las vallas, por ejemplo. O sea, en digital y en las vallas, mm, me atrevería a pensar que el tiempo de atención que tiene el usuario es muy similar. En digital tienes un promedio de 2.3 o 2.7 segundos para que se haya enganchado y se haya quedado, o que haya entendido el mensaje y se haya ido. Y creo que ahí es en donde se puede estar fugando y desperdiciando el potencial y el dinero que estás invirtiendo en digital. Si es que, si es que tú en los primeros 2 segundos no logras que el usuario se quede viendo porque al segundo 5, 7 o 10 le vas a decir, hola, soy esto y vendo esto, botaste la plata porque los 2 segundos que vio fue de algo divertido y se fue y nunca supo qué marca era ni nada. No lograste comunicar nada. Por eso también en digital se intenta apostarle mucho a que tener reducciones muy cortas de contenido para que en el corto tiempo que sabes que existe la atención se pueda colocar el mensaje clave que el negocio necesita. Y en las vallas pasa lo mismo. Y la comparación es, ahorita estaba viendo una valla que parecía un collage de colegio, de escuela que mandaron a hacer porque tenía contados 7 mensajes. Sí. Y entre que tú estás manejando y el tráfico y el man que te lanzó el carro y que estás viendo el teléfono también o estás respondiendo un mensaje, no entendiste nada de esa valla. Hay una valla aquí en Quito que me encanta, que es de una marca de muebles. Y la marca lo único que dice es marca Patito aquí. Y ya. Y ves esa valla desde hace cuadra y media, 2 cuadras, y sabes que ahí está ese local. Y te apuesto que si es que solamente le piden al guardia que pregunte por qué entraron ahí, hay un porcentaje altísimo de personas que dicen, es que en la valla decía que aquí están y quería venir. Y se acabó. ¿Por qué? Porque tienes un mensaje claro y es el tiempo de atención que tienes para pararle bola en una valla. No tienes más. Entonces, sí, los datos capaz pueden matar un chance en dónde ejecutar la creatividad, pero lo que construyes alrededor de una marca nunca va a ser, a dejar de ser creativo y va a matar a los creativos para que construyan alrededor de una marca, porque al fin y al cabo, el dueño del negocio, tengo amigos de emprendedores, amigos dueños de empresas, inclusive con la familia hemos hecho inversiones en algunos negocios, y hay un activo, hablando financieramente, hay un activo que tú siempre tienes y que nunca se va a depreciar en el tiempo dependiendo del trabajo que vos hagas, y es la marca. Porque mañana, si es que tu marca está bien posicionada y has trabajado mucho por eso, y si hoy día fue un día malo para ventas, mañana puede ser un día excelente, porque tu marca está bien posicionada. Entonces, creo que ahí es en donde esos datos de lo que se traduce en ventas o no, no puede ir en contra de la creatividad que puedes hacer para crear una marca en el tiempo. Correcto, creo que es parte de ella también como la identidad de marca. A veces algunas desaparecen en el tiempo, pero tú simplemente pues ves por ahí algún color o alguna cosa y te van a reflejar ese momento creativo o a ese instante que te recuerda a cada marca, ¿no? O sea, que eso es el objetivo de cada publicista o el objetivo detrás de la creatividad, que algo te haga acuerdo, o algo te recuerde, o algo te mencione, o algo te debe hacia la marca o hacia algún producto que estás, en este caso, promocionando. Pero claro, con la parte digital, en cambio, es la venta y necesitas convertir, necesitas justo como darle este nuevo aire y las auditorías creativas son cada vez menos y cada vez tenemos menos procesos en las empresas creativas también. Para ti, ¿cómo lo has sentido en este lado, no sé, del lado de tener reuniones y procesos que cumplir y haber empezado desde el lado creativo que es un poco más, sabes, llega y yo mismo marco el tiempo, que es una de las justificaciones con las que la creatividad se alarga muchas veces. Sí, a ver, o sea, la industria creativa siempre ha sido como lo que es creativa. Entonces, dentro de la creatividad tienes en teoría como que esa licencia de ser
un poco más relajado y de no tener procesos y demás, pero cuando entiendes que los procesos son los que terminan funcionando al fin y al cabo para poder vender, para poderte vender como creativo, para poder vender una campaña, para poder entender que el proceso y defender mi proceso que viene desde el análisis de los datos, lo que te estoy ofreciendo es algo que sí va a funcionar o al menos tiene una altísima probabilidad de funcionar. A ver, ni siquiera un médico te dice la cirugía que te voy a hacer al 100% vas a caminar mañana. O sea, no somos ciencia todavía en cuanto a comunicación por más números que le metamos. Entonces, no es solamente un 1 más 1 es igual a 2, pero si es que estoy haciendo esto en base a los datos que he venido recopilando, en base a otras campañas, en base a otros clientes, en base a ver, ¿sabes qué? Necesito saber cuáles fueron tus números de negocio. Y muchas veces los clientes o el dueño del negocio o el financiero o el administrador es muy celoso con los datos. Las agencias de publicidad se han separado tanto del tema procesos y legal que puedes firmar un DNA y decir, oye, yo necesito estos datos para proponerte algo que asegure lo más posible que vaya a funcionar lo que me estás pidiendo y firmamos un acuerdo de confidencialidad y ya. Nunca en mi vida, en las agencias de publicidad que pasé por varias, le escuché a un director creativo o al ejecutivo de cuentas o al dueño de la agencia decirle, mira, ten la confianza de que yo no voy a vender tu información porque estamos licitando. Firmemos un DNA y dame los datos que necesito para ofrecerte algo bueno. Por el contrario, he tenido jefes en agencias de publicidad que exigen los datos y se enoja cuando el cliente no quiere darle, al punto que mi director creativo de ese entonces dio un puñete en la mesa, se paró y se fue. Y es porque no existen esa noción de procesos para poder demostrar eso. Okay. Y hay todas las herramientas para hacerlo, totalmente. Esto es importante porque cuando nosotros entendemos el proceso justo de recibir esta información que a veces es súper delicada para el cliente desde el otro lado, porque el dato a veces es regional, a veces puede ser local, tiene mucha información privada, ahora hay una ley de datos también que respalda todo esto, pero el momento en que tú pudieras ponerle en el punto de recibir como agencia este dato y poder cruzar con tu información mejoraría también mucho tu venta o hacia dónde te diriges. Pero con tu pauta, ¿no? totalmente. Pero claro, entendible desde el lado cliente que no puedas mandar porque como agencias no sabemos guardar la información, ni archivarla, ni protegerla, ni ponerla en un lugar diferente. Y en este caso es súper vendible también esta información. Entonces, básicamente creo que estamos llegando a un punto donde también como agencias nos damos cuenta de que no vamos a poder manejar todavía ese nivel de data. Y claro, mata muchísimo, muchísimo el tema creativo con que esa información se conectara, porque en el momento en el que tú llegas con esa idea súper maravillosa, sin haber visto esta data o sin haber visto que tu público es súper diferente al que tú pensaste que consumía, no le vas a dar al clavo. Sí, o sea, y es imposible que sin datos puedas tener un campo de acción en donde la creatividad tiene que surgir. Y ahí es en donde sí o sí tiene que empezar a profesionalizarse un poco la industria creativa en el análisis de datos. Y, a ver, no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo el entender un poco de cómo funcionan los datos para poder guiarle a tu equipo, porque lo que sí creo que tiene que estar separado es entre quién hace la creatividad y quién analiza los datos. Y para eso tiene que haber alguien que analice los datos, que tenga un poco más de cabeza fría y que no sea tan impulsivo en datos son datos y me arrojan estos resultados. Y estos resultados son el insumo para que alguien más como creativo pueda darle rienda suelta a cómo atacar ese problema. Con esto quiero preguntarte un tema directo. ¿Qué mentira se sigue creyendo el publicista sobre el marketing digital? ¿O con qué se sigue defendiendo al momento de ir a una licitación? Porque datos no son, obviamente. A veces también eso como publicistas o como agencias no entendemos. A ver, cuando vas con un cliente o si trabajas en un equipo interno y o estás yendo a licitar, la mentira que siempre te terminas teniendo es mi idea es mejor que la del otro. O sea, mi creatividad está funcionando mejor que la empresa B, C, D, E, F, Z que también te está licitando porque yo creo que sé cómo funciona esto.
Y, y es muy difícil que seamos imparciales en cómo tú desarrollas tu creatividad si es que no tienes conocimiento de a quién va, por qué estoy intentando venderle esto a estas personas y de darnos muchas vueltas en digital de soñemos demasiado y hagamos 10.000 cosas dentro de digital, porque digital te da la apertura de eso también, ¿no? En digital puedes hacer un podcast, puedes hacer videos en YouTube, puedes trabajar con influencers, puedes trabajar con creadores de contenido, puedes auspiciar espacios digitales, puedes salir en periódicos que ahora también están metidos en el tema de digital. Y, y esa mentira de querer hacer todo, de ofrecer todo lo que se puede hacer en digital y quieres que hagamos memes también, hagamos memes, no importa. O sea, también todo va a seguir aportando y capaz que lo solamente necesitabas hacer 5 anuncios y dejar que la inteligencia artificial de Meta o de TikTok o de DV360 entienda qué es lo que mejor funciona y dejarle que haga su trabajo, porque eso también es parte del trabajo en digital. Ahora existe, hace no mucho, creo que no llega ni a ser un año, la inteligencia artificial de Andrómeda, que es de quien trabaja atrás de Meta Ads. Y esta inteligencia artificial, estaba yo justo leyendo hace unos días unos papers que te dan dentro de IQ de Meta, que es para entender cómo funciona la inteligencia artificial de los anuncios atrás de esto. Y en estos papers decía la segmentación ya es obsoleta. O sea, ya no tiene sentido que tú vayas a segmentar entre hombres y mujeres e intereses y no tiene nada que ver. La segmentación ahora la hace la inteligencia artificial de Meta mismo por medio de la creatividad. Entonces esa inteligencia artificial lo que hace es leer cuál es el contenido que tú tienes y a quién conecta con ese contenido. Y si es que el contenido que tú tienes, porque tú desarrollaste la creatividad sin datos, conecta con un segmento el cual no es el que te interesa venderle y nunca te va a comprar, botaste la plata. ¿Te va a mostrar o no te va a mostrar al menos? Le va a mostrar a las personas incorrectas porque la creatividad que hiciste, no sé, hay un ejemplo que yo siempre digo y yo daba un taller de marketing digital hace algunos años y yo siempre estuve en contra de esta segmentación por intereses, por ejemplo. Ujú. A mí me puede interesar Lamborghini y Lamborghini viene a Ecuador y empieza a pautar y le sale la pauta a todos los que les interesa Lamborghini. Y capaz que el man que vive en Isla Mocolí se puede comprar un Lamborghini, no tiene puesto me gusta Lamborghini o me interesa Lamborghini en sus redes sociales. Tiene comportamientos, que sus comportamientos son diferentes a los míos. Y ahí es en donde tiene sentido esta segmentación. Porque si es que tú haces contenido, volviendo al tema de Andrómeda y cómo funciona la inteligencia artificial ahora, haces contenido para los que les gusta Lamborghini, le va a salir a personas que no pueden comprarse un Lamborghini. Pero si haces un contenido que representa fielmente el comportamiento de quien sí puede comprarse un Lamborghini, le va a salir a ese man y es más probable que traduzca. Correcto, por eso quiero ir terminando este podcast, pero eh, enriqueciéndome en todo sentido con lo que hablas. Quisiera preguntarte cuál crees que es el futuro, si es más creativo, si es que es más financiero, si es que en este caso, pues el futuro también del marketing digital tiene posibilidades o qué va a suceder en este caso con la inteligencia artificial. ¿Cómo mezclar esos datos? A ver, el futuro es, y siempre ha sido y cada vez va a ser más, es en el análisis y la interpretación de los datos y creo que eso va a definir si es que las acciones que tienes que hacer son financieras o creativas. En el análisis de datos de tu negocio o del negocio de a quien estés asesorando, siendo financiero o siendo creativo a la final, porque eso es lo que te va a decir por dónde ir. O sea, hemos llegado al punto en el cual hay tantos datos en el mundo y tantos datos de absolutamente todo y tantos datos de por qué terminé comprando esta corbata, de por qué usas esos lentes, de tantas cosas. Hay tantos datos que si es que no llegamos a entenderlos y a leerlos y a reproducirlos inclusive, no vamos a saber por dónde va el futuro. Y ahí es en donde yo creo que el futuro es de entender los datos más que creativo o financiero. Y ahí también en ese entendimiento de los datos, creo que juega un papel súper importante la inteligencia artificial porque
entre antes tener un analista de datos que sepa cómo manejar una base de datos gigantesca. Ahora pagas una licencia de inteligencia artificial que te cuesta 5.99 al mes y te ayuda a leer esos datos y traértelos a ti para tomar decisiones. Creo que eso es un buen punto de partida para otro análisis, porque creo que es importante entender como empresas que no toda la información es válida para subir a ChatGPT y no todo debe tampoco subirse a análisis en ChatGPT, porque hay muchos datos privados también como empresa. Y he visto Totalmente. empresas que nada, lo sueltan a ChatGPT, todos sus números del mes para que crucen cosas sin ninguna seguridad y básicamente pues es una filtración de información también. Entonces, nada, temas para ir conversando igual en siguientes capítulos. Queridos, ha sido un gustazo tenerlos hoy día, Sebastián, tenerte en casa, felicitarte por muchísimas cosas, que sigas ahí, conocerte tanto tiempo y seguir viéndote crecer es importante para nosotros como amistad y como familia, siempre que te lo digo. Entonces, más bien, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Crudo y Creativo. Suscríbanse a las redes, vean los shorts. Vamos a estar por ahí teniendo algunas otras situaciones más también en esta semana. Se vienen más invitados. Y pues nada, gustazo, esto es Crudo y Creativo. En clave.